Buenos días. Esta parte de este contenido didáctico va a tratar sobre un método para hacer una oratoria, técnicas de oratoria, ¿vale? Esto lo podemos emplear, imaginaros si estamos vendiendo a un grupo, ¿vale? Ya no es el tú a tú, comercial cliente, sino que tenemos que explicar un producto a un auditorio que pueden ser pues 10, 20, 30 personas o incluso más, ¿vale? Y está extraído el método Bravo, está extraído del libro de Mónica Galán Bravo, que es una conferenciante que prepara a empresarios y a políticos a hacer que sus discursos brillen. Y ella resume su genial método en 5 sencillos pasos que los ha puesto como su propio apellido, B-R-A-V-O. Empecemos. La B es la B de bienvenida, que es como tendríamos que empezar nuestro discurso. Y en esta B de bienvenida tendríamos 4 palabras tabú que se recomienda no usar. El bueno, pues, diminutivos y una palmadita. Un ejemplo. Bueno, pues ahora en este momentito os voy a explicar un poco de oratoria. No. Entonces, para empezar a presentar un discurso, que es súper importante, porque en estos primeros segundos el que está escuchando va a decidir si te presta atención o si se pone a revisar los 200 mensajes que tiene en el WhatsApp. Entonces, tenemos la primera manera de poder empezar un discurso es con una pregunta. Una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene hipotecas? ¿Quién de ustedes no tiene hipoteca? ¿Veis? Ahí ya habéis incluido a todo el auditorio. La segunda y una de las más poderosas, el storytelling. Durante siglos y mientras no existía la escritura, las historias se han transmitido de padres a hijos y es una manera de difundir el saber popular. O sea, todos podéis tener en la mente de aquella tribu reunida en torno a la hoguera cuando el sabio, el anciano del lugar, hablaba y contaba una historia. Una historia siempre tiene un personaje, te habla de una persona, te implica emocionalmente. Si, por ejemplo, nos hablan de una chica, igual nos podemos sentir identificados, nos cuentan su historia, nos meten en situación. Vamos, poco telenovela, es un recurso poderosísimo. Otra manera de empezar un discurso es con una promesa. Puedes empezar diciéndole a la audiencia: les prometo que si ustedes escuchan hasta el final, van a tener la mejor educación financiera del momento. Una promesa. También podemos aportar un dato. ¿Quién de ustedes? Bueno, un dato. Imaginaros. No es lo mismo decir. En el 2020, 200.000 españoles van a sufrir un infarto, ¿verdad? Queda como muy distante a decir, miren ustedes a quien tienen alrededor, que sepan que una persona de cada 10 de ustedes durante este año 2020 va a sufrir un infarto. ¿Verdad que el impacto no es el mismo? Porque uno puede decir, a ver si voy a ser yo uno de esos 20 el que justamente se va a infartar. La quinta manera de empezar es con el chiste. El chiste es difícil, pero bueno, bien usado también es un recurso. Fue precisamente el que empleó Bill Gates cuando fue a una universidad a dar un discurso de graduación. Todos sabéis, bueno, muchos sabréis, que Bill Gates nunca se graduó en la universidad. Él fundó Microsoft, pero nunca se graduó. Entonces su discurso le empezó: papá, siempre te dije que volvería y conseguiría mi título. Claro, eso al auditorio que conocía su historia, pues le hizo mucha gracia. Y la sexta manera de empezar es dando las gracias. Un ejemplo, voy a poner un discurso que dio Alex Rovira. Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí. Para mí es un privilegio. Muchas gracias por la invitación y por el lujo de poder estar ante tantas bellas almas, tantas bellas personas.
Quisiera comenzar este bloque con una invitación a un viaje en el tiempo, en la memoria, y os invitaría a que recordáramos aquellas personas que han tenido un papel de educación, de formación, de transformación, de impronta significativa en nuestra vida. Traed al recuerdo a esas profesoras, profesores, maestras, maestros, mentores. Si veis, Alex Rovira comienza dando su discurso dando las gracias y eso predispone a la audiencia a una actitud de gratitud. Vale. La segunda parte de la apertura es conociendo el DNI de la audiencia. Los dones, o sea, en qué están más duchos, cuáles son sus conocimientos, cuántos son y luego los intereses que tienen. ¿A qué se acercan a escuchar esa conferencia? Pues hay que tratar de darles lo que están buscando. Evidentemente, un discurso no puede ser igual a otro. Siempre habrá que irlo adaptando. Seguimos. La segunda parte del método es la R de reconocimiento. Podemos dar un nuevo enfoque a la temática, reconocer la temática dándole un nuevo enfoque, reconocer a la audiencia y también reconocerte a ti mismo. Y para reconocerte a ti mismo, de aquí he extraído el círculo dorado de Simon Sinek, era una persona que se dedicó a estudiar por qué había empresas que conseguían hacer llegar su mensaje a los clientes y había otras empresas que no. Y él se dio cuenta fundamentalmente de una cosa, de que la motivación interior de los productos era distinta. Él puso, por ejemplo, comparaba IBM con Apple. Entonces, decía, en el círculo dorado decía, las empresas, como comunicaban normalmente, era el qué hacían, cómo lo hacían y por qué lo hacían, ¿vale? Y ahí ya se perdía. Pero Apple, en cambio, cuando comunicaba, decía, porque nos gusta el diseño y como reconocemos que es de lo más importante, pues ¿qué hacemos? Pues los ordenadores más bonitos del mundo. Entonces, yo os recomiendo que busquéis vuestros porqués. La A es la A de autoridad. Autoridad, no os confundáis. Una cosa es la potestad que te puede dar un título o un cargo, un jefe que lo hayan puesto allí o un título que te da una capacidad habilitante. Pero la verdadera autoridad no te la da eso, te la dan los demás. Entonces, por aquí pongo potestad, autoridad, como se entendía como potestad, contra credibilidad. Y tenemos la autoridad en la temática y la autoridad personal. Maneras de proyectar autoridad personal con el tono y la velocidad de la voz. Por ejemplo, está demostrado que tendemos a sentir como los tonos de voz más graves como con más autoridad. Había una política en los años 80 que se la conocía como la Dama de Hierro, se llamaba Margaret Thatcher, y esta señora tenía un problema, tenía un timbre de voz muy agudo y eso le restaba credibilidad, le restaba autoridad. Y ella durante años estuvo trabajando con logopedas para poder trabajar ese tono de voz mucho más grave. ¿Cómo se consigue ese tono de voz más grave? Pues hablando no desde la parte alta de los pulmones, sino hablando desde el diafragma, con una respiración diafragmática. Mira, os muestro un ejemplo. Pongo las manos aquí y entonces las hincho, si lo podéis ver. Entonces, otra manera de proyectar autoridad. Finge con tu cuerpo. ¿Qué es lo que hacen los animales cuando se encuentran con un depredador? Automáticamente muchos se hinchan. Los gatos se hinchan con los perros. Hay reptiles que les sale por aquí como un collar. Todos se ponen de pie.
todos intentan aparentar tener mayor volumen corporal. Entonces, ¿cómo podemos hacerlos nosotros? Podemos retirarnos, irnos a un baño y hacer como muchos gestos de apertura. Esto te va a dar mucha autoconfianza. Si no tienes autoconfianza, fíngela. Llegará un momento que no te hará falta fingirla. La tercera parte, tu ropa. Mirad, en el cuadrito de aquí abajo, Steve Jobs siempre vestía de negro. Su ropa no era un distractor. Él se ponía en un auditorio así muy oscuro y solo se veía su cara y sus manos. Muy importante, enseñar antebrazos, enseñar las palmas de las manos. Ya sabéis que enseñar las palmas de las manos transmite confianza a la otra parte. Luego, si os apoyáis en una pequeña presentación, una tipografía sin serifas, sin los raritos esos, que se va a leer muchísimo mejor. Y luego, se sabe que los tiempos de atención de las personas varían de 5 a 2 minutos. Por encima de ahí es bastante difícil. La cuarta parte es la V de valor. No te olvides de aportar valor a la temática, a la audiencia y valor personal. Y para eso podemos apoyarnos de la programación neurolingüística, que sabéis que la hemos estado viendo anteriormente en esta misma unidad formativa. Y por último, para terminar este discurso, lo haremos con la O de ovación. Fijaros que he traído esta imagen del libro, este puente, este Golden Gate, en el que sitúa al ponente en un extremo del río y a la audiencia en la otra orilla del río. Y el discurso es el que conecta. ¿Veis? Cuando pone la V de bienvenida, que pone el pilar central, es el físico máximo de atención. Y luego la O de ovación es el que va a hacer que tus ponentes se vayan, el auditorio se vaya con una buena sonrisa y una buena sensación. Y para hacer una ovación podemos usar 4 métodos. Podemos hacer un final mágico, imaginar que alguno de vosotros, algo que sea sorpresivo, que no espere la audiencia. También podemos hacer una pregunta boomerang o podemos hacerles una confidencia. Y bien, pues hasta aquí ya hemos terminado el discurso de oratoria.